Hola y bienvenido o bienvenida a esta primera lección introductoria sobre el entorno de administración de Office 365, en la que intentaremos entender de qué se trata. Office 365, como puedes ver en esta diapositiva, es un mundo de aplicaciones que interactúan entre sí. Este curso no tratará sobre una sola de estas aplicaciones, sino que se centrará únicamente en el entorno de administración que constituye el requisito previo para poder utilizar estas aplicaciones. Estas aplicaciones están diseñadas para ser utilizadas también de forma individual, pero usadas individualmente no darían lo mejor de sí, es decir, no se utilizarían al máximo de su potencial, porque estas aplicaciones se utilizan al máximo de su potencial desde el punto de vista de la organización empresarial solo si se hacen interactuar entre ellas. Porque estas aplicaciones, como puedes leer en estas pocas líneas en tu idioma, interactuando entre ellas, producen soluciones organizativas empresariales que son superiores a las que se obtendrían utilizándolas individualmente. He puesto estas flechas para mostrar cómo estas aplicaciones pueden interactuar entre sí. Por ejemplo, utilizamos un archivo de PowerPoint que puede ser compartido en OneDrive. Una vez compartido en OneDrive, por ejemplo, otro miembro de la organización o incluso un usuario externo podría hacer una modificación. Se mantendría la versión anterior del archivo y el archivo se modificaría con el nombre, el día y la hora de quien lo modificó. De la misma manera, este archivo podría ser compartido en Teams entre los miembros del grupo. Una vez compartido en Teams, ya que cuando se abre un grupo en Teams, también se crea un entorno de OneDrive para ese Teams. El archivo irá automáticamente también a OneDrive. Cuando, por ejemplo, se abre un plan en Planner, se crea automáticamente un grupo, Office 365 y un sitio de SharePoint. Cuando abrimos un plan en Planner y también un sitio de SharePoint, se crea automáticamente un entorno en OneDrive y también un entorno en Outlook con un buzón de correo electrónico compartido de ese sitio de SharePoint o de ese equipo. Si hemos abierto un equipo en Teams y un calendario compartido entre los miembros del grupo que pertenecerán a ese equipo en Teams o que serán miembros de ese sitio de SharePoint. Entonces, con estas pocas palabras, ya habrás entendido que se trata de un mundo de aplicaciones para utilizar de la mejor manera, haciéndolas interactuar entre sí. Antes de hacer todo esto, sin embargo, es necesario entender cómo funciona, y ese es el objetivo del curso, el entorno de administración de Office 365. Entonces, vamos a ver cómo se añaden los miembros, cómo se añaden los invitados, los simples contactos, cómo se constituyen los grupos en base a los miembros e invitados, que han sido añadidos, cómo se crean los buzones de correo electrónico compartidos. Ahora te mostraré un poco cómo funcionan estas aplicaciones, pero solo para darte una idea de lo que necesitas saber antes de empezar a usarlas, es decir, antes de empezar a utilizar e interactuar con estas aplicaciones. Es necesario entender cómo funciona el entorno de administración de Office 365, también en términos de los permisos que el administrador podrá otorgar a los usuarios individuales dentro de la organización, porque de eso dependerá lo que los miembros, los invitados podrán hacer dentro de las aplicaciones individuales. En Teams, en SharePoint, en Planner, por ejemplo, se podría dar la autorización a un sujeto como SharePoint Administrator y obviamente ese sujeto podrá hacer muchísimas cosas dentro del sitio SharePoint que administrará. Pero, por ejemplo, no podrá otorgar el poder de modificar archivos a un invitado, si ese invitado o ese miembro no es un SharePoint Administrator. Entonces, para que esa persona, si es necesario desde el punto de vista laboral, pueda colaborar en la modificación de los archivos, es necesario que también el SharePoint Administrator pase a través del administrador. Porque el administrador confiera a ese miembro o a ese invitado el poder de SharePoint Administrator. En ese momento, el SharePoint Administrator de ese sitio podrá conferirle el poder de modificar los archivos. Entonces, hecha esta importantísima premisa, que constituye la base para poder entender cómo utilizar mejor Office 365. Y repito, este será un curso no sobre estas aplicaciones individuales y ni siquiera solo sobre una de ellas, sino sobre el entorno de administración. Vamos a ver un poco cómo pueden funcionar estas aplicaciones dentro de Office 365. Entonces, este es el entorno de administración, que veremos en profundidad haciendo clic aquí.
En administración llegamos a este entorno, desde el cual nos ocuparemos de todos los temas que mencioné antes que serán objeto del curso. Así que los usuarios, los invitados, los contactos, la administración de los grupos y equipos, la creación de buzones de correo electrónico compartidos y mucho más. Una vez hecho esto, podremos decir, OK, ahora constituimos un equipo en Teams, como por ejemplo yo he hecho aquí en el caso de la constitución. La constitución de todos estos equipos que podrán también estar o no vinculados a sitios de SharePoint o a planes en Planner. Aquí, como ves en Teams, se podrá colaborar compartiendo archivos, se podrá colaborar intercambiando mensajes en el grupo o mensajes individuales entre los miembros del grupo. Se podrá abrir automáticamente una videoconferencia o programarla. Así como en el planificador, se podrá hacer un plan para realizar nuestro objetivo, que puede ser empresarial, pero como en este caso también puede ser de estudio. La comercialización de los vinos toscanos en América, para un estudio legal, la organización del procedimiento penal, que debemos seguir en el tribunal, el curso de samba para niños, en el caso de una actividad lúdica o algo más. Aquí con Planner podemos planificar todas nuestras actividades. Este es el entorno de SharePoint, donde, por ejemplo, podemos ir a ver uno de los sitios de SharePoint que se han creado aquí dentro. Este, por ejemplo, es un sitio de SharePoint relacionado con las batallas de la Segunda Guerra Mundial, que es un plan como has podido ver en Planner y que obviamente también será un equipo en Teams. Luego tenemos el entorno de Power Apps, donde podremos crear aplicaciones que luego podrán usarse también en smartphones o tablets, así como en desktop, para realizar muchas funciones empresariales. Por ejemplo, yo con esta aplicación he hecho que pueda asignar dentro del Planner actividades a los individuos del grupo, que forman parte del plan también desde el smartphone muy rápidamente o que pueda entonces enviar un correo muy rápidamente. Cuando abrimos un sitio de SharePoint o un plan en Planner, podemos ver que también se constituye un entorno en OneDrive donde se compartirán todos los archivos del grupo. Y desde este entorno, por ejemplo, podríamos decir que queremos editar este archivo, queremos compartirlo con una persona específica para que luego pueda hacer modificaciones que permanecerán independientemente del archivo anterior. Así que quedará el archivo en el que él ha hecho las modificaciones y el anterior para comparar con las modificaciones realizadas. Tenemos el entorno de Outlook que se crea automáticamente cuando abrimos un sitio de SharePoint o cuando creamos un plan en Planner. Aquí se crea automáticamente un calendario compartido entre los miembros del grupo, entre los miembros que forman parte del sitio de SharePoint o que forman parte de un plan determinado, o que forman parte de un equipo en Teams. Por ejemplo, cuando creamos un plan en Planner, todas las actividades que insertemos dentro del plan también irán a parar a la lista To Do, donde podremos agregar otras actividades que no tienen nada que ver con los planes. Por ejemplo, en los calendarios podríamos sincronizar el calendario de uno de los planes. Por ejemplo, aquí comercialización de vinos toscanos en América es un plan en el planificador, pero yo he hecho que el calendario del plan se vea de un color diferente también dentro de Outlook y así puedo ver en este entorno. Tanto eso como que Office 365 extraiga del plan y Planner lo coloque automáticamente en el calendario de Outlook. Y luego también tenemos OneNote y obviamente también otras aplicaciones, te he mostrado las principales. También tenemos OneNote, que se abre automáticamente cuando, por ejemplo, creamos un sitio de SharePoint o un plan en Planner. Ahora aquí he creado este plan donde unos estudiantes están haciendo una investigación sobre la Segunda Guerra Mundial. Y en OneNote automáticamente se ha creado este blog de notas, donde todos los miembros de este plan, las batallas sobre la Segunda Guerra Mundial, podrán ir a tomar notas que pueden ser útiles para la investigación en este caso que deben hacer o para la actividad empresarial que hay que realizar en ese momento determinado. Entonces, como has podido ver, Office 365 es un entorno potencialmente muy útil para gestionar una actividad empresarial, pero también una actividad no comercial.
Sin embargo, antes de empezar a utilizar todas estas aplicaciones que, como repito, no serán objeto de este curso, es necesario ver cómo administrar el entorno de Office 365. Cómo otorgar permisos a los usuarios y a los invitados que hemos creado. Cómo crear los grupos de Office 365. Cómo crear, ante todo, la arquitectura de nuestra organización en Office 365, que es algo muy importante, como crear mañana también buzones de correo electrónico compartidos. Así que digamos que esta lección de presentación e introductoria puede terminar aquí y te espero en la próxima lección.